Imagina despertar una mañana con todo lo que amas. Una familia feliz, riqueza abundante, salud perfecta y el respeto de todos a tu alrededor. Ahora imagina que antes de que el sol se ponga, todo eso haya desaparecido. No gradualmente, no con advertencias, sino en cuestión de horas. Tus hijos muertos, tu fortuna destruida, tu cuerpo cubierto de llagas tan dolorosas que cada respiración es una agonía. Y lo único que te queda es una pregunta que rasga tu alma. ¿Por qué? Esta es la historia de un hombre que vivió esa pesadilla, un hombre tan íntegro que incluso Dios mismo hablaba de él con orgullo. No era un profeta, no era un rey, no había recibido visiones angelicales ni mandatos divinos. Era simplemente un hombre bueno en un mundo imperfecto. Pero esa bondad se convertiría en el escenario de la prueba más brutal jamás registrada en las escrituras antiguas. Porque hay una pregunta que la humanidad ha hecho desde el principio de los tiempos. Una pregunta que susurra en hospitales, en funerales, en noches de insomnio, donde el dolor parece interminable. Si Dios es bueno, ¿por qué permite el sufrimiento de los inocentes? Capítulo 1. El hombre que lo tenía todo. Imagina vivir en un lugar donde tu nombre es sinónimo de integridad, donde cuando las personas hablan de ti, usan palabras como irreprochable, justo, temeroso de Dios. No es fanfarronería, no es imagen construida para las redes sociales. Es quien realmente eres cuando nadie te está mirando. Este era Job, y antes de que conozcas su sufrimiento, necesitas entender su bendición, porque lo que estás a punto de presenciar no es la historia de un hombre que tuvo mala suerte, es la historia del hombre más bendecido de su generación, enfrentando lo impensable. La tierra de Uz se extendía bajo un cielo implacable, en algún lugar entre los desiertos de Arabia y las fronteras de Edom. No era Israel, no era Judá. Job no era judío, no era parte del pueblo escogido que conocería los 10 mandamientos siglos después. Era simplemente un hombre que buscaba a Dios en una época donde la mayoría adoraba a ídolos de piedra y madera. Y Dios lo había bendecido de una forma que haría sonrojar a los jeques petroleros modernos. 7 hijos y 3 hijas. Piensa en esto por un momento. En una cultura donde los hijos eran tu seguro social, tu legado, tu inmortalidad. Job tenía 10 razones para despertar cada mañana con una sonrisa. Pero no era solo la cantidad, era la calidad de esas relaciones. Sus hijos se amaban entre sí, celebraban juntos, compartían comidas en las casas de cada uno. No había peleas por herencias, no había celos fraternales que envenenaran la familia. Era la imagen perfecta de armonía familiar. Y luego estaba su riqueza. 7.000 ovejas. Imagina el valor de eso en una economía pastoril. 3.000 camellos, los vehículos de lujo de la antigüedad, cada uno capaz de cargar fortunas a través del desierto. 500 yuntas de bueyes, lo que significaba que podía arar campos masivos, producir cosechas que alimentarían a poblaciones enteras. 500 asnas, animales preciados por su leche y su capacidad de trabajo. Y una casa llena de siervos, no esclavos maltratados, sino empleados que respetaban a su amo, porque él los trataba con dignidad.
Pero aquí está lo que hace a Job diferente de cualquier millonario que conozcas. Su riqueza no lo definía. No se levantaba cada mañana contando sus posesiones como un dragón sobre su tesoro. Se levantaba pensando en Dios. Y no solo pensando, actuando. Cada vez que sus hijos terminaban un ciclo de celebraciones, Job se levantaba temprano en la mañana, ofrecía holocaustos por cada uno de ellos. No porque hubieran hecho algo malo, sino por si acaso. Por si en medio de la alegría, en medio del vino y la celebración, alguno de ellos había permitido que un pensamiento irreverente cruzara su mente. ¿Puedes imaginar ese nivel de devoción? No es religiosidad vacía, no es cumplir un ritual para sentirse bien. Es un padre que ama tanto a Dios que no puede soportar la idea de que sus hijos, incluso accidentalmente, lo hayan ofendido. Es santidad práctica, no teórica. Y esto no pasó desapercibido en el cielo, porque algo estaba sucediendo en un lugar que Job no podía ver, en una dimensión que no podía tocar. Los hijos de Dios, seres angelicales, se presentaban ante el Señor, y entre ellos, caminando con la confianza de quien conoce los secretos más oscuros de la humanidad, estaba Satanás. No te imagines un demonio rojo con cuernos y tridente. Imagina al fiscal más implacable que hayas conocido, alguien cuyo trabajo es encontrar fallas, exponer hipocresías, probar que nadie es realmente tan bueno como parece. Y Dios, conociendo perfectamente lo que estaba a punto de desatar, hace una pregunta que cambiaría todo. ¿Has considerado a mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra, un hombre intachable y recto, que teme a Dios y se aparta del mal. Era un elogio público, un reconocimiento divino. Dios mismo, el creador del universo, estaba presumiendo sobre un ser humano. Piensa en la magnitud de eso. Pero Satanás no se inmuta. Lanza su acusación con la precisión de un cirujano. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Es una pregunta cargada, venenosa. Está insinuando que la fe de Job no es real, que es transaccional. Claro que te adora, has puesto un cerco protector alrededor de él, de su familia, de todo lo que posee. Has bendecido el trabajo de sus manos. Cualquiera sería religioso con ese nivel de protección divina. Pero extiende tu mano y toca todo lo que tiene. Verás cómo te maldice en tu misma cara. Y aquí está la parte que hace que esta historia sea tan perturbadora y tan profunda al mismo tiempo. Dios acepta el desafío. He aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Es un permiso divino para la destrucción, con una sola regla: no tocar el cuerpo de Job. Y Satanás sale de la presencia de Dios con una misión clara: desmantelar la vida perfecta del hombre más justo de la tierra. Pero Job no sabe nada de esto. No tiene idea de que ha sido mencionado en una conversación celestial. No sabe que su fe está a punto de ser probada en un horno tan caliente que la mayoría de nosotros nos convertiríamos en cenizas en los primeros 5 minutos. Continúa su rutina diaria, supervisando sus rebaños, orando por sus hijos, caminando en integridad. Su vida es un testimonio silencioso de que es posible ser bueno en un mundo corrupto, ser rico sin ser codicioso, tener poder sin abusar de él. Y esta es la ironía brutal de su historia. Job está a punto de perder todo precisamente porque era demasiado bueno. No por algún pecado secreto, no por alguna falla oculta en su carácter, sino porque su integridad era tan rara, tan auténtica,
que se convirtió en la prueba perfecta de una pregunta universal. ¿Puede un ser humano amar a Dios sin un motivo ulterior? ¿Puede la fe sobrevivir cuando todas las bendiciones se evaporan? ¿Es posible adorar a Dios no por lo que da, sino por quién es? Estas preguntas no son académicas. No son para debates teológicos en universidades. Son preguntas que se hacen en camas de hospital, en funerales de niños, en bancarrotas que destrozan familias, en traiciones que pulverizan corazones. Y Job estaba a punto de responderlas de una forma que resonaría a través de los milenios. El hombre que lo tenía todo estaba parado al borde de un precipicio que no podía ver. El sol brillaba sobre sus campos, sus hijos reían en sus casas, sus rebaños pastaban en paz. Todo estaba perfectamente bien en la superficie, pero en lo invisible, en el reino espiritual donde se libran las batallas reales, ya había comenzado el asalto. Y lo que vendría después no sería una prueba gradual, no sería una pérdida lenta que le daría tiempo para ajustarse. Sería un colapso total en cuestión de horas, una demolición sistemática de todo lo que hacía que su vida valiera la pena vivir. Y la pregunta que todos necesitamos hacernos es esta. Si fueras Job, si fueras tú quien tenía todo, y todo se derrumbara en un solo día, sin explicación, sin advertencia, sin razón aparente, ¿qué harías? ¿Maldecirías a Dios? ¿Te aferrarías a tu fe? ¿O harías algo completamente diferente? Porque lo que estás a punto de presenciar no es solo la historia de Job. Es un espejo que refleja quiénes somos realmente cuando la vida nos golpea con todo lo que tiene. Capítulo 2. Cuando todo se desmorona en un solo día. Hay días que comienzan como cualquier otro. Te levantas, el sol sale como siempre, escuchas los sonidos familiares de tu hogar. No hay señales de advertencia, no hay nubes oscuras en el horizonte, no hay voces celestiales diciéndote que te prepares. Y luego, en cuestión de horas, tu vida entera se convierte en escombros. Este fue el día de Job. Y lo que estás a punto de presenciar no es una calamidad lenta y predecible. Es una demolición sistemática, quirúrgica, diseñada para arrancar cada pedazo de seguridad de su vida. Job estaba en su casa, probablemente revisando sus asuntos, planeando el futuro como lo hace cualquier hombre exitoso. Sus hijos mayores estaban celebrando, como era su costumbre, rotando entre sus casas, disfrutando de la abundancia que su padre había trabajado tan duro para construir. Los rebaños pastaban en los campos, vigilados por siervos de confianza. Todo funcionaba como un reloj suizo. La vida era predecible, ordenada, bendecida, y entonces llegó el primer mensajero. Imagina ver a un hombre corriendo hacia ti, el rostro retorcido por el pánico, la ropa rasgada, apenas capaz de respirar. Y antes de que puedas preguntarle qué pasó, las palabras salen como un torrente de horror. Los bueyes estaban arando y las asnas paciendo cerca de ellos, cuando los sabeos atacaron. Se los llevaron. Mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para darte la noticia. 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, los trabajadores que cuidaban de ellos, todos desaparecidos en un ataque relámpago. Es como si alguien hubiera entrado a tu garaje y robado todos tus vehículos, vaciado tu cuenta bancaria y asesinado a tu personal en el proceso. Pero Job ni siquiera tiene tiempo para procesar esta información, porque mientras el primer mensajero todavía está hablando, aparece el segundo. Y captaste eso, ¿verdad? No hay pausa, no hay respiro entre las tragedias.
Es como si alguien hubiera orquestado esto con precisión militar. El segundo mensajero grita su reporte. Fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los criados. Solo yo escapé para contártelo. 7.000 ovejas, convertidas en cenizas junto con los pastores que las cuidaban. No fue un rayo aislado, fue una conflagración que consumió todo. Y el mensajero lo llama fuego de Dios, porque ¿qué otra explicación podía haber para tal devastación? Y Job está ahí, tratando de comprender cómo es posible que dos desastres catastróficos hayan ocurrido simultáneamente. Su mente debe estar corriendo, calculando las pérdidas, pensando en los próximos pasos, intentando mantener la compostura. Pero no hay tiempo para pensar, porque llega el tercero. Los caldeos formaron 3 cuadrillas, atacaron los camellos y se los llevaron. Mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para avisarte. 3.000 camellos, la columna vertebral de cualquier operación comercial en el desierto, robados por bandidos organizados. Es como si el universo entero se hubiera confabulado para desmantelar su imperio en una sola tarde. Piensa en lo que está pasando por la mente de Job en este momento. En cuestión de minutos, ha perdido toda su riqueza. Décadas de trabajo duro, de decisiones sabias, de bendición divina, evaporadas como el rocío bajo el sol del mediodía. Sus empleados asesinados, sus animales robados o calcinados, su seguridad económica destruida. La mayoría de nosotros nos derrumbaríamos justo aquí. Entraríamos en shock, negaríamos la realidad, buscaríamos a quién culpar. Pero Job todavía está de pie, todavía está procesando, todavía está intentando entender. Y entonces llega el cuarto mensajero. Y este trae el golpe que ningún padre debería jamás escuchar. Tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano mayor. De repente, un viento huracanado cruzó el desierto y azotó las esquinas de la casa. Esta se derrumbó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé para contártelo. Lee eso de nuevo. Tus hijos e hijas, los 10. Todos juntos bajo un mismo techo, cuando un viento sobrenatural, un tornado del infierno mismo, aplastó la estructura y los enterró vivos. Hay pérdidas que puedes recuperar. Puedes reconstruir una fortuna. Puedes comprar nuevos animales. Puedes contratar nuevos empleados. Pero no puedes reemplazar a tus hijos. No hay un plan de recuperación para esto. No hay una póliza de seguro que cubra el vacío que deja un hijo muerto, mucho menos 10. Y Job acaba de enterarse de que sus 7 hijos y 3 hijas, los niños que había criado, por quienes oraba cada mañana, quienes eran su legado y su alegría, están todos muertos, aplastados bajo los escombros de una casa que se suponía era segura. Ponerse en los zapatos de Job en este momento es casi imposible. Intenta imaginar recibir una llamada diciendo que tu familia entera murió en un accidente. Ahora multiplica ese dolor por 10. Ahora añade el hecho de que acabas de perder todo tu dinero, toda tu seguridad, en el mismo día, en la misma hora. No hay manual de instrucciones para este nivel de devastación. No hay palabras de consuelo que puedan tocar esta clase de agonía. Y aquí está lo que necesitas entender sobre este día. No fue un accidente cósmico, no fue mala suerte. Satanás había pedido permiso para atacar, y Dios lo había concedido con una condición: no toques su cuerpo. Así que el diablo orquestó el ataque perfecto. Usó humanos malvados, sabeos y caldeos, para robar la riqueza. Usó lo que pareció ser un acto de Dios, fuego del cielo, para destruir las ovejas. Y usó fuerzas naturales,
un viento feroz, para matar a los hijos. Fue una estrategia de 3 frentes, diseñada para que Job no pudiera culpar a una sola fuente. ¿A quién acusas cuando el desastre viene de bandidos, del cielo y de la naturaleza? Y ahora viene el momento que define todo. Job, enfrentado con la noticia que destruiría a cualquier ser humano, tiene que tomar una decisión. ¿Qué haces cuando el piso se abre bajo tus pies? ¿Cuando todo lo que creías seguro se revela como una ilusión? ¿Cuando Dios, quien supuestamente te protege, permite que tu vida entera sea pulverizada en cuestión de horas? El texto dice que Job se levantó, rasgó su manto y se rapó la cabeza. Estos eran los gestos tradicionales de duelo en el Medio Oriente antiguo. No estaba reprimiendo su dolor, no estaba fingiendo fortaleza estoica, estaba expresando públicamente la agonía que sentía. Su ropa rasgada era un símbolo externo del corazón destrozado interno. Su cabeza rapada era una declaración visible de pérdida total. Job no estaba tratando de ser fuerte, estaba dejando que el mundo viera su quebranto. Pero lo que hizo después es lo que separa a Job de casi cualquier otro ser humano en circunstancias similares. Se postró en tierra, no en gesto de derrota, sino en gesto de adoración. Y de su boca salieron palabras que han resonado a través de miles de años, palabras que desafían toda lógica humana. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Detente ahí, piensa en lo que acaba de decir. No culpó a Dios. No maldijo el día en que nació. No demandó explicaciones. Reconoció una verdad fundamental. Todo lo que tenía era un préstamo temporal. Llegó al mundo sin nada, y se iría sin nada. Y en medio de eso, en medio del dolor más atroz imaginable, eligió bendecir el nombre de Dios. No porque entendiera lo que estaba pasando, no porque sintiera paz, sino porque su fe no estaba construida sobre sus circunstancias, estaba construida sobre el carácter de Dios. Y la Escritura añade esta línea devastadora. En todo esto, Job no pecó ni culpó a Dios de hacer mal. El hombre acababa de perder a sus 10 hijos, toda su fortuna, su estatus, su futuro, y su respuesta fue adoración. No una adoración alegre y fácil, acompañada de guitarras y aplausos, sino adoración desde el fondo del abismo, adoración que cuesta todo, adoración que dice incluso, cuando no entiendo, incluso cuando duele tanto que apenas puedo respirar, confío en ti. Pero si crees que esto es el final de la historia, si piensas que Job ya pasó la prueba y ahora vendrá la restauración, estás equivocado, porque Satanás no ha terminado. Y lo que viene después hará que la pérdida de riqueza e hijos parezca solo el calentamiento para el verdadero infierno que está por desatarse. Capítulo 3. Los amigos que trajeron. Más dolor que consuelo. Imagina que acabas de perder todo, tu familia, tu dinero, tu futuro. Y ahora, para completar el cuadro de sufrimiento absoluto, tu propio cuerpo se convierte en tu enemigo. Porque Satanás regresó ante Dios, y esta vez obtuvo permiso para tocar la carne de Job. Y lo que hizo fue diseñar un tormento tan específico, tan cruel, que Job preferiría estar muerto. Llagas malignas desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. No eran simples irritaciones cutáneas, eran úlceras supurantes, dolorosas, que le robaban el sueño, la dignidad y cualquier momento de alivio. Job se sentó entre cenizas, tomó un pedazo de tiesto quebrado y comenzó a rascarse las heridas. Esta imagen es desgarradora. El hombre más rico del Oriente
ahora sentado en un basurero, usando fragmentos de cerámica rota para intentar aliviar una picazón insoportable que sólo empeoraba con cada movimiento. Su esposa, viendo a su esposo, reducido a esto, le dijo las palabras más brutales que un cónyuge puede decir: ¿todavía mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. No era crueldad gratuita, era desesperación. Ella también había perdido a sus 10 hijos, había visto su fortuna evaporarse, y ahora veía a su esposo convertido en un espectro viviente. Desde su perspectiva, la muerte era más misericordiosa que esta existencia. Pero Job, incluso en este estado, rechazó su consejo. Hablas como una mujer necia. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto Job no pecó con sus labios, pero entiende algo crucial aquí. Job no está bien, no está sonriendo a través del dolor, no está cantando canciones de victoria, está quebrado, está sufriendo, está al borde del colapso, pero se niega a traicionar su integridad, incluso cuando esa integridad parece no valer nada. Y entonces llegaron los amigos, 3 hombres de renombre: Elifaz el temanita, Bildad el suita y Zofar el naamatita. Habían escuchado sobre la calamidad que había caído sobre Job y se pusieron de acuerdo para ir a consolarlo y compadecerlo. Piensa en esto. Estos no eran conocidos casuales, eran amigos de verdad, hombres importantes que dejaron sus propias vidas para hacer el viaje hasta donde estaba Job. Sus intenciones eran genuinas, querían ayudar, querían estar presentes en el momento más oscuro de su amigo. Pero cuando llegaron y vieron a Job desde lejos, no lo reconocieron. El cambio era tan drástico, la transformación tan completa, que el hombre sentado entre las cenizas no se parecía en nada al próspero patriarca que conocían. Alzaron sus voces y lloraron. Cada uno rasgó su manto y arrojó polvo sobre su cabeza hacia el cielo. Y luego hicieron algo hermoso. Se sentaron con él en el suelo durante 7 días y 7 noches. Nadie le dijo una palabra, porque veían que su dolor era muy grande. 7 días de silencio. Piensa en la profundidad de ese gesto. En una cultura donde las palabras fluían constantemente, donde el silencio era incómodo, estos 3 hombres simplemente estuvieron presentes. No trataron de arreglar nada, no ofrecieron consejos rápidos, no minimizaron el sufrimiento. Solo se sentaron allí, en el polvo, junto a su amigo. Y honestamente, si la historia terminara aquí, estos 3 serían recordados como los mejores amigos que alguien podría tener. Pero no, termina aquí. Porque después de 7 días, Job abrió su boca. Y lo que salió no fue adoración serena, no fue aceptación pacífica. Fue un grito desde las profundidades de su alma. Maldijo el día en que nació. Deseó que ese día hubiera sido borrado del calendario, que la noche de su concepción hubiera sido estéril. ¿Por qué no morí al nacer?, preguntó. ¿Por qué fui recibido en las rodillas? ¿Por qué hay luz para el que sufre y vida para los de ánimo amargado? Era el clamor de un hombre que había llegado a su límite, que no entendía por qué seguía respirando cuando cada aliento era agonía. Y aquí es donde los amigos, con las mejores intenciones, cometieron el error más devastador. En lugar de seguir sentados en silencio, en lugar de simplemente sostener el espacio para el dolor de Job, comenzaron a hablar. Y sus palabras, aunque envueltas en teología y sabiduría tradicional, eran como sal en una herida abierta. Elifaz fue el primero. Comenzó con tacto, con suavidad aparente. Si alguien intenta hablarte, ¿te molestarás? Pero ¿quién puede contenerse y no hablar?
Y luego vino la acusación disfrazada de consejo. Recuerda ahora, ¿quién siendo inocente ha perecido jamás? La implicación era clara como el cristal. Job, si estás sufriendo así, es porque has pecado. Nadie sufre sin razón. Dios es justo, por lo tanto, esto debe ser castigo por algo que hiciste. Los que harán iniquidad y siembran aflicción, eso también siegan. Era la teología de la retribución, la creencia de que el sufrimiento siempre es proporcional al pecado. Y sonaba lógico, sonaba bíblico, sonaba como sabiduría antigua, pero era completamente equivocado. Piensa en lo que estas palabras hacen a alguien en el estado de Job. Ya estás destrozado, ya has perdido todo, ya tu cuerpo es un campo de batalla de dolor. Y ahora tus mejores amigos, las personas en quienes confiabas, te dicen que esto es tu culpa, que hay algún pecado oculto que causó todo esto, que si tan solo te arrepintieras de lo que hiciste mal, Dios restauraría tu fortuna. La crueldad de esto es peor que las llagas físicas. Job respondió defendiendo su integridad. No, no he pecado de forma que merezca esto, y si he pecado sin saberlo, muéstrenme dónde. Pero sus amigos no escuchaban. Bildad tomó el turno, más directo, menos diplomático. ¿Pervierte Dios la justicia? ¿Pervierte el Todopoderoso lo recto? Si tus hijos pecaron contra Él, Él los entregó al poder de su transgresión. Era una bofetada verbal. Estaba sugiriendo que los 10 hijos de Job habían muerto porque eran pecadores, que Job mismo estaba siendo castigado justamente. Y Zofar fue aún más lejos, más cruel en su certeza teológica. Debes saber que Dios ha olvidado parte de tu iniquidad. Estaba diciendo que Job merecía algo peor, que Dios estaba siendo misericordioso al solo quitarle todo en lugar de matarlo también. Si preparas tu corazón y extiendes tus manos hacia Él, si apartas de ti la iniquidad, entonces levantarás tu rostro sin mancha. Era el evangelio de la prosperidad al revés. Si estás sufriendo, es porque eres malo. Si te arrepientes, serás bendecido. Lo que estos amigos no entendían, lo que no podían comprender, era que Job estaba en medio de algo que trascendía su teología limpia y ordenada. No todo sufrimiento es disciplina. No todo dolor es consecuencia directa del pecado. A veces las personas justas sufren. A veces los inocentes atraviesan infiernos que no merecen. Y cuando eso sucede, lo último que necesitan son acusaciones envueltas en versículos. Job les respondió con una honestidad brutal. Consoladores, molestos, son todos ustedes. No tendrán fin las palabras vacías. Yo también podría hablar como ustedes, si ustedes estuvieran en mi lugar. Podría hacer discursos contra ustedes y menear mi cabeza ante ustedes. Era un grito de frustración. Sus amigos habían venido a consolarlo, pero lo único que lograron fue multiplicar su agonía. Porque ahora, además de lidiar con la pérdida, el dolor físico y la confusión, tenía que defender su carácter contra acusaciones falsas. Y aquí está la lección brutal de este capítulo. A veces, las personas más religiosas, las más teológicamente educadas, son las peores consoladoras, porque llegan con respuestas prefabricadas, con fórmulas que no dejan espacio para el misterio. Creen que si pueden identificar el pecado, pueden explicar el sufrimiento. Y en su afán por proteger la reputación de Dios, terminan destrozando al que sufre. Job estaba atrapado en una pesadilla de múltiples capas. Su cuerpo gritaba de dolor. Su corazón estaba destrozado por la pérdida. Su mente luchaba con preguntas sin respuesta. Y sus amigos, en lugar de sentarse con él en el misterio, lo acusaban de ser un hipócrita. Era soledad multiplicada, agonía compuesta.
Y sin embargo, en medio de todo esto, Job se aferraba a una cosa: su integridad. No sabía por qué estaba sufriendo, pero sabía quién era. Y no iba a traicionarse a sí mismo ni a Dios por aplacar a sus acusadores. Capítulo 4. La voz desde el torbellino y la restauración imposible. Después de 37 capítulos de debate agotador, después de que Job defendiera su inocencia una y otra vez, después de que sus amigos lo acusaran hasta el cansancio, algo cambió en la atmósfera. El cielo se oscureció, el viento comenzó a rugir, y de repente, en medio de un torbellino que sacudió la tierra, una voz atravesó el silencio. No era la voz de otro amigo, bien intencionado. No era la voz de un profeta humano. Era la voz del Creador mismo, Dios, respondiendo finalmente a las súplicas desesperadas de Job. Pero lo que dijo no fue lo que nadie esperaba. Dios no comenzó con explicaciones. No le dijo a Job: «Déjame contarte sobre la conversación que tuve con Satanás». No reveló el contexto celestial, no justificó el sufrimiento, no ofreció disculpas por el dolor. En cambio, hizo preguntas que sacudieron los cimientos de todo lo que Job creía saber. ¿Quién es este que oscurece mi consejo con palabras sin conocimiento? Ciñe ahora tus lomos como un hombre. Yo te preguntaré, y tú me responderás. Era casi como si Dios estuviera diciendo: ¿quieres respuestas, Job? ¿Quieres entender? Entonces primero entiende quién soy yo. Y luego vino el bombardeo de preguntas que revelan la distancia infinita entre el Creador y la criatura. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Decláralo si tienes entendimiento. ¿Quién determinó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Piensa en estas preguntas. Dios está llevando a Job en un recorrido por la creación, mostrándole la complejidad, el diseño, el poder detrás de cada elemento del universo, desde los fundamentos de la tierra hasta los confines del mar, desde el amanecer hasta las estrellas, desde los animales salvajes hasta los fenómenos climáticos, todo funcionando en perfecta armonía bajo el control divino. Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo. Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte. Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra. Declara si sabes todo esto. Dios no estaba siendo cruel. Estaba recalibrando la perspectiva de Job. Estaba diciendo: tú, que has experimentado tanto dolor, que has hecho tantas preguntas legítimas, necesitas recordar que hay dimensiones de la realidad que están completamente fuera de tu alcance. No porque seas tonto, sino porque eres humano. Las preguntas continuaron, cada una más desafiante que la anterior. Enviaste tú los relámpagos para que ellos vayan y te digan: aquí estamos. Das tu caza a la presa para el león. Sacias el apetito de los leoncillos. ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios? Era un catálogo poético de maravillas naturales, cada una demostrando que Dios está íntimamente involucrado en los detalles más pequeños de su creación. Si alimenta a los cuervos, si guía a las águilas, si controla el comportamiento del caballo de guerra, ¿crees realmente que te ha olvidado? Y Job, el hombre que había defendido su caso con elocuencia durante capítulos, que había exigido una audiencia con Dios, que había pedido respuestas a gritos, de repente se quedó sin palabras. «He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé.
Aún 2 veces, más no volveré a hablar. Era la respuesta de alguien que finalmente comprende la magnitud de con quién está hablando. No es sumisión ciega, es reconocimiento de realidad. Pero Dios no había terminado. Vino una segunda ronda de preguntas, esta vez aún más directas, más confrontacionales. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Aquí está el núcleo del asunto. Job había estado tan enfocado en defender su inocencia que sin darse cuenta había comenzado a cuestionar la justicia de Dios. Si yo soy inocente y estoy sufriendo, entonces Dios debe estar siendo injusto. Pero Dios le mostró que hay una tercera opción, que el universo es mucho más complejo de lo que nuestras mentes finitas pueden comprender completamente. Y entonces Dios describió 2 criaturas masivas, Behemoth y Leviatán, bestias de poder inimaginable que sólo Dios puede controlar. He aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti. Come hierba como el buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. La descripción es épica, casi mitológica, pero el punto era claro. Si Job no puede domar a estas criaturas, si ni siquiera puede comprenderlas completamente, ¿cómo puede pretender comprender los caminos de Dios? Y finalmente, Job respondió de una manera que transformó todo. Yo sé que tú lo puedes todo, y que no hay pensamiento que se te esconda. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. No era una rendición derrotada, era una revelación humilde. Job había estado exigiendo respuestas desde su perspectiva limitada, pero al encontrarse cara a cara con Dios, se dio cuenta de que las respuestas correctas estaban en una dimensión que nunca podría alcanzar completamente. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Este es uno de los versículos más mal entendidos de toda la Escritura. Job no está diciendo, tenías razón, soy un pecador terrible. Está diciendo, toda mi vida conocí sobre ti a través de tradiciones, enseñanzas, teología de segunda mano. Pero ahora, en medio de mi sufrimiento más profundo, te he encontrado personalmente, y ese encuentro cambia todo. Y aquí viene el giro que nadie vio venir. Dios se volvió hacia los 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, y su ira ardió contra ellos. Mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Los mismos hombres que pasaron capítulos defendiendo a Dios, acusando a Job de pecado, insistiendo en que el sufrimiento siempre es castigo, estaban equivocados. Job, quien había cuestionado, quien había gritado, quien había exigido respuestas, fue declarado justo, porque Job habló desde la honestidad brutal, mientras que sus amigos hablaron desde fórmulas vacías. Y entonces Dios le dijo a los amigos que fueran a Job, que ofrecieran sacrificios, y que Job oraría por ellos. Piensa en la ironía devastadora de esto. Los hombres que vinieron a consolar terminaron necesitando intercesión del hombre al que acusaron. Y Job, todavía cubierto de llagas, todavía quebrado por la pérdida, tuvo que encontrar en su corazón la gracia para orar por quienes lo hirieron. Y cuando Job oró por sus amigos, cuando extendió perdón en lugar de guardar rencor, Dios cambió su cautiverio. La restauración fue más allá de lo imaginable. Dios aumentó al doble todo lo que Job había poseído. 14.000 ovejas, 6.000 camellos,
1000 yuntas de bueyes, 1000 asnas, el doble de todo lo que había perdido. Pero esto es importante. Dios no podía duplicar a sus hijos. Los muertos no regresan. Sin embargo, le dio 7 hijos más y 3 hijas más. Y estas hijas fueron tan hermosas que sus nombres fueron registrados para la posteridad. Yemima, que significa paloma, Cesia, que significa canela, y Keren-Hapuk, que significa cuerno de antimonio, belleza nacida de cenizas. Job vivió 140 años después de su prueba. Vio a sus hijos, a sus nietos, a generaciones. Murió viejo y lleno de días. No fue un final hollywoodense donde todo el sufrimiento se borra como si nunca hubiera sucedido. Las cicatrices permanecieron. Los recuerdos de sus primeros 10 hijos nunca se fueron. Pero Dios demostró que la restauración es posible incluso después de la devastación más completa. Entonces, ¿qué aprendemos de esta historia que sacude el alma? Primero, el sufrimiento no siempre es castigo. A veces, las personas más justas atraviesan los infiernos más profundos. Y está bien admitir que no entendemos por qué. Segundo, Dios valora la honestidad brutal más que la religiosidad perfecta. Job cuestionó, gritó, demandó respuestas, y Dios lo llamó justo. Sus amigos citaron teología correcta, pero sin compasión, y Dios los reprendió. Tercero, encontrarse con Dios personalmente es más valioso que obtener todas las respuestas. Job nunca supo sobre la conversación celestial con Satanás. Murió sin saber el porqué. Pero tuvo algo mejor, un encuentro real con el Dios vivo. Y finalmente, la fe verdadera no necesita explicaciones para confiar. Puede sostener el dolor y la confianza simultáneamente. Puede gritar preguntas al cielo mientras se aferra a la mano de Dios. Puede decir, no entiendo, pero aún así adorar. Porque la fe no está construida sobre circunstancias favorables. Está construida sobre el carácter inmutable de un Dios que es bueno incluso cuando la vida no lo es.